Dios te bendiga, más amado. Esperamos que estés bien junto a tu familia y en este momento vamos a hablar sobre el tema Mi pacto con Dios. Vamos a tener un breve estudio con este tema y vamos a ver cómo el Señor, desde que nos creó en la fundación del mundo, quiso tener un pacto de amor con el ser humano. Nosotros, por el pecado, entonces rompimos ese pacto dejándolo anulado. En el momento que por amor Dios manda a Jesucristo a morir en la cruz, entonces ese pacto vuelve a hacerse vigente. ¿En qué momento ese pacto se hace vigente para mi vida en particular? Cuando yo entiendo y acepto que solo Jesucristo, a través de ese sacrificio, puede salvarme y que yo por mis obras o por mis méritos no puedo salvarme a mí mismo. Vemos como Dios, a través de Jesucristo, nos salva en la cruz, nos manda la salvación a través de la cruz, y dice la palabra de Dios que todo pecado que yo pude haber cometido queda en ese momento anulado, cuando yo ese sacrificio lo hago mío, firmando mi parte del pacto. Vamos a ver en Colosenses 2, los versículos 13 y 14, lo que nos dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amados, cuando Cristo murió en la cruz, todo pecado que tú pudiste haber cometido, si tú lo aceptas, ese sacrificio como válido para tu vida, todo lo que tú pudiste haber hecho queda nulo. Dice el Señor que cuando nosotros entonces aceptamos a Cristo y hacemos ese pacto con Él, nuestra vida comienza a cambiar, nuestra vida comienza a ser lo que Dios quiere que nuestra vida sea. Dios espera que comencemos a tener una vida de paz, una vida agradable, una vida mucho más llevadera. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que una paz que antes no teníamos, comenzamos a tenerla. Comenzamos a tener paz aún en medio de circunstancias difíciles. Comenzamos a tener paz aún en medio de situaciones que no sean lo que queríamos vivir. Aprendemos a que desde que hacemos ese pacto, comenzamos nuevamente a ser el pueblo de Dios. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9a, la primera parte del 9, que dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice el 10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Amados, el Señor quiere que nosotros aceptemos ese sacrificio de Jesucristo, que hagamos nuestra parte del pacto firmada, válida para nosotros, para nuestra vida en particular, y que comencemos a vivir una vida de paz. Todo lo que Dios quiere es bendecirte, todo lo que Dios quiere es bendecirnos, todo lo que Él quiere es que nuestra vida comience a ser de alegría, una vida que sea diferente a lo que era antes. Esto lo aprendemos a través de su palabra. Cuando aprendemos a conocer la palabra de Dios, entonces aprendemos a cambiar cosas y a dejar que Dios transforme cosas en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que todo lo que Dios quiere es cuidarnos, todo lo que Dios quiere es bendecirnos, todo lo que Dios quiere es que nuestra vida sea una vida agradable. Dice, por ejemplo, en el Salmo 23, que todos hemos escuchado, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando Él pastorea nuestras vidas, nos da las cosas que necesitamos, tiene cuidado de nosotros. Dice Jesucristo en Mateo 6:25, no se afanen por su vida,
qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo qué van a vestir. No es la vida más que el alimento. Jesús en este momento nos quiere decir que aún de las necesidades que nosotros como persona tenemos, nuestras necesidades cotidianas, aún de ellas, Él también va a tener cuidado. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que nuestra vida sea una vida de felicidad, de paz, una vida agradable. Dice en Josué 1:8 que cuando nosotros aprendemos a vivir y a que esta palabra de Dios sea la que nos vaya moldeando y nos vaya transformando y aprendemos a conocer a Dios a través de esta palabra, entonces vamos a tener una vida próspera. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor te promete que cuando tú emprendas algo, Él va a permitir que prospere si está bajo la voluntad de Él, si está en el tiempo que Él quiere que tú lo hagas. El Señor dice: todo te irá bien, todo te saldrá bien. O sea que vas a hacer las cosas y te saldrán de la forma que tú quieres que te salgan. Dice el Señor a través de su palabra también que todo lo que Él quiere para nosotros son las cosas que nosotros soñamos, lo que nosotros esperamos. Dice en Jeremías 29, versículo 11: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Amados, cuando nosotros hacemos ese pacto con Dios, todas las promesas que hay en su palabra comienzan a ser vigentes para nosotros. Nosotros solamente tenemos que firmar nuestra parte de ese pacto. Todos sabemos que para que un pacto tenga validez tienen que haber dos partes, y esas dos partes son Jesucristo a través de la cruz cuando murió, y tú cuando tú firmas aceptando que ese sacrificio es el que puede salvarte. Si en tu vida ya tú aceptaste a Cristo y ya tú eres una persona que conoces del Señor, entonces sigue cultivando esta relación y este pacto con Dios. Sigue cultivándolo para que el Señor así siga dándote las bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Como decía esta palabra, tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal, para que hagan y lleguen a lograr lo que ustedes esperan. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros le conocemos, que comencemos a vivir bajo ese pacto que hicimos cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Pero si tú todavía no has hecho ese pacto con el Señor, tú le puedes decir: Señor, mira, yo reconozco que solo tú me puedes salvar y que yo solo por mis méritos no puedo. Y te pido que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz comience a tener vigencia para mí. Y yo te aseguro que el Señor, si tú le dices estas palabras, el Señor te va a escuchar. Y así tú vas a comenzar a vivir una vida con un pacto maravilloso, donde Dios solamente lo que quiere es bendecirte y darte todo lo que esperas. El Señor te bendecirá a ti, bendecirá a tu familia y te enseñará a ver cómo Dios transforma las cosas que quizás son difíciles para que tú aprendas a verlas con los ojos de Él. Yo no te estoy diciendo que tú vas a tener quizás todo lo que tú esperabas, todo lo que soñaste. Ay, tengo riquezas, quizás no es eso, pero sí dice la palabra del Señor, como decíamos, que de todas nuestras necesidades Él va a tener cuidado, va a tener pendiente todo lo que necesitamos y te dará todo el sustento que necesites de día en día. Haz esta breve oración, haz este compromiso con el Señor. Dile eso al Señor, que tú quieres que ese pacto comience a tener vigencia para tu vida, y el Señor así lo hará. Que Dios te bendiga mucho, y yo espero que comiences a tener un pacto maravilloso de amor con nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Bye bye.